En un principio, Dios creó el cielo y la tierra. La Biblia no fue escrita en un principio en el idioma inglés, aunque parezca terrible. Fue escrita en hebreo. Y en hebreo, la palabra Dios en el primer versículo de la Biblia se escribe más o menos así. Si fueran a escribirlo en inglés, sería más o menos así. Se pronuncia Elohim. Repitan Elohim. En un principio, Elohim creó los cielos y la tierra. La palabra crear se dice bara. Repitan bara. Es una palabra contundente, llena de energía, de crear cosas. En un principio, Elohim bara los cielos y la tierra. La tierra era amorfa y vacía. En hebreo se dice tobo bambú, y me da mucho gusto decirlo. Esto lo traducen como agreste y desaprovechado. El Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas. Este Elohim tiene una especie de espíritu. Y Dios habló y dijo, hágase la luz. Y la luz fue hecha. Dios vio que la luz era buena y separó la luz de la oscuridad. La luz fue llamada día, la oscuridad fue llamada noche. Y hubo noche y día el primer día. Dios dijo alguna palabra e hizo las cosas. En el primer versículo ese Dios era un creador. En el segundo Dios era una especie de espíritu. Y en el versículo 3 Dios es una especie de palabra. Dios es uno, pero a la vez varios. Dios es una especie de múltiples personas, una especie de comunidad de creatividad. Qué forma tan rara de empezar un libro muy, muy largo. Dios dijo, hágase una gran extensión en el cielo para separar las aguas de arriba y las aguas de abajo. Dios hizo esa extensión y la llamó cielo. Y separó las aguas de arriba de las aguas de abajo. Y hubo noche y hubo mañana el segundo día. En este versículo enseguida está este estribillo. Y hubo noche y día el primer día. Y hubo noche y día el segundo día. Pero no lo decimos de esta manera. Decimos día y después noche. Pero en este versículo, que es lo que es de noche y después de día. Hablaremos de eso en un par de minutos. Dios dijo que las aguas se junten en un lugar y aparezca la tierra seca. A esas aguas reunidas Dios las llamó océanos y a ese terreno seco Dios lo llamó tierra. Y fue de noche y fue el día del tercer día. Y después dijo Dios, háganse las luces en la extensión del cielo para dar luz a la tierra y servir como señal, para marcar los días, los años y las estaciones. Dios hizo una luz más intensa para determinar el día, una luz menos intensa para determinar la noche, y Dios también hizo las estrellas. Y Dios vio que era bueno. Y hubo noche y hubo día al cuarto día. Y después Dios dijo que las aguas se llenen de criaturas y que se produzcan de acuerdo a sus especies. Ellos sabrán cómo. Y después, dejen que los cielos se llenen de criaturas aladas y que se reproduzcan de acuerdo a sus especies. Y se hizo la noche y el día al quinto día. Aves y peces. Y después Dios dijo, háganse los animales, háganse el ganado, háganse los animales salvajes, háganse los que se arrastran, háganse los perros, háganse los dueños que los visten con suéter en Navidad. Y Dios dijo, es un poco extraño, sin embargo, es bueno. Y después Dios dijo, hágase el hombre y la mujer a nuestra semejanza. Y así Dios hizo a la gente. Y Dios vio que era muy bueno, y fue de noche y fue de día el sexto día. Y después Dios vio que todo lo que Dios había hecho, y Dios descansó. Las aves están en el cielo y los peces en el agua. Gracias, ha sido un placer.
El sol, la luna y las estrellas están en el espacio, sirven para darnos luz y oscuridad. Los animales y los humanos están en la tierra y en el mar. Las cosas del cuarto día ocupan al primer día, las cosas del quinto día corresponden al segundo día, las cosas del sexto día se relacionan con el tercer día. De hecho, el trabajo dominante en los primeros 3 días es que Dios separa. En los segundos 3 días, Dios ocupa lo que antes había sido separado. Los días están interrelacionados. No importa aquí el hecho de cómo medir un día, si es con el movimiento del Sol, la Luna y las estrellas, que es el modo en que contamos un día, pues los planetas llegaron al cuarto día, lo que hace que surja la pregunta, ¿cómo saber si los primeros 3 días son días en realidad? ¡Qué versículo encantador! Si empiezan a observar un poco más a fondo, hay un patrón que pudiera decirnos de qué se trata todo esto. La palabra bará es el impulsor, es el motor del versículo. Dios creó. La palabra bará ocurre en 3 puntos distintos en todo el versículo, y al final se repite 3 veces. Esto seguramente resaltó al primer oyente de este versículo, y ese Dios es 3 en 1. Así que hubo un 3 que aparece dominante en el versículo, lo que hace preguntar, ¿hay otros patrones que deberíamos buscar? El primer versículo de la Biblia tiene 7 palabras. El segundo versículo en idioma hebreo tiene 14 palabras, 7 por 2. La palabra tierra aparece 21 veces, 7 por 3. El séptimo párrafo tiene 35 palabras, 7 por 5. La palabra Dios aparece 35 veces en este versículo, 7 por 5. Y la frase "y así fue" aparece 7 veces. Y la frase "y Dios vio" aparece 7 veces. Hay 7 y patrones de 7 en todo el versículo. Es un patrón. Si hay muchos números 3 y hay muchos 7, la pregunta es, desde luego, ¿hay 10? Si es que se tiene tiempo de sobra, por supuesto. La frase hacer aparece 10 veces. La frase "de acuerdo a sus especies" está 10 veces. La frase "y Dios dijo" aparece 10 veces. 3 veces en relación a la gente, 7 veces en relación a otras criaturas. Y la frase "hágase" aparece 10 veces. 3 veces para las cosas en los cielos, 7 veces para las cosas en la tierra. Uno empieza a pensar que al escritor lo ayudaron. Así que la pregunta permanente, ¿de qué se trata? Si nunca leyeron la Biblia y la abrieran y leyeran el primer versículo, la primera estrofa, y les preguntaran, ¿de qué se trata? Supongo que empieza con Dios. Y empieza con Dios creando. Hay todo tipo de creaciones, pero después termina "y Dios descansó". Tiene ritmo, tiene cadencia. Tiene ritmo el versículo, noche, día. Hubo noche, día al segundo, al tercero. Tiene cierto ritmo y sin embargo está claramente ausente. El séptimo día no tiene un "y fue la noche y el día". El séptimo día dice "y después Dios descansó". Y el séptimo día continúa. Los demás tienen un final. El séptimo día persiste y continúa. Supongo que si le preguntaran diría que tiene que ver con que Dios creara y Dios descansara, y luego con la gente y nuestro papel en medio de esta creación. Empieza con Dios creando, pero termina claramente con Dios descansando. Y en medio de esa enorme creación están los humanos en medio de ella. Y el universo es inmenso, es enorme. Los científicos concuerdan en que nuestro universo tiene unas 100.000 millones de galaxias. Alguien las contó. Y se cree que cada una de esas galaxias tiene alrededor de 100.000 millones de soles. Y se cree que cada sol tiene al menos 100.000 millones de estrellas. Y se cree que solo nuestra galaxia tiene al menos 100.000 millones de agujeros negros. Y por eso algunas tardes uno se siente un poco deprimido.
Cuando hablamos de la grandeza del universo, las cosas se ponen muy extrañas rápidamente. Hay una galaxia llamada Andrómeda que corre por nuestro universo a 322.000 kilómetros por hora. Las estrellas hacen cosas increíblemente extrañas. Hay estrellas llamadas estrellas de neutrones. Existe lo que se llama hiperdenso y significa que su atracción gravitatoria es tan fuerte que las estrellas están literalmente encerrándose a sí mismas. Cuando esa atracción gravitatoria se vuelve tan fuerte que jala la estrella dentro de sí misma, y entonces su peso, densidad, masa y volumen toma todo tipo de características extrañas. Ese es un ejemplo. Las estrellas de neutrones pesan... Tiene un amigo llamado Bob Esponja. Es increíble. La policía del arte me debería llevar preso por esto. Una estrella de neutrones pesa varios cientos de millones de toneladas. Una estrella de neutrones pesa varios cientos de millones de toneladas y cabe en una cucharita. Al tratar con la grandeza del universo, las cosas se ponen muy extrañas rápidamente. Nada es tan extraño como la luz, y vienen de los soles en forma de partículas llamadas fotones. Los fotones viajan a la velocidad de la luz. Y la velocidad de la luz es, por cierto, la velocidad de la luz. A la velocidad de la luz y en la forma en que viaja la luz, en partículas llamadas fotones, las cosas se ponen más extrañas. Este es un ejemplo. Digamos que están parados en la calle y ven venir un auto hacia ustedes a 32 kilómetros por hora. Ustedes no deciden subir a la acera de esta forma, ni subir a la acera de este modo, sino que deciden voltear y correr lo más lejos posible. No sabemos por qué hacen cosas como esto. Así que voltean y corren lo más rápido que pueden, lejos del auto que se aproxima, porque cuando corren sienten su placer. Ahora, digamos que el auto viene a 32 kilómetros por hora y ustedes alcanzan una velocidad máxima de 16 kilómetros por hora. Cuando estaban parados, el auto se dirigía a ustedes a 32. Si alcanzan los 16 por hora y voltean, el auto se dirigirá a ustedes ¿a qué velocidad? A 16. A 16. Muy bien. Dibujemos esto porque creo que a veces los dibujos ayudan. Aquí están ustedes. Y... curiosamente se hicieron rastras para la ocasión. Ahora 16, 32 es igual a 16. Y decimos esto porque tenemos el llamado entendimiento newtoniano del universo. Isaac Newton, leyes mecánicas de la física. Un objeto en movimiento sigue en movimiento a menos que sea hecho por una fuerza exterior retrospectiva al 9º grado. Nos enseñaron que hay reglas que determinan cómo funciona el universo. Seguro, previsible. Anotan los números y obtendrán sus respuestas. Nos enseñaron el entendimiento causa y efecto del universo. Ciertas cosas trabajan sobre otras para causar y lograr ciertos resultados. Dame una A, dame una B y te daré una C. El problema es que la luz viaja a 1.08 mil millones de kilómetros por hora. Y están parados en la calle y una partícula de luz se dirige a ustedes. Y corren hacia el otro lado. Origina toda otra serie de preguntas. Si están parados, se dirige a usted a la velocidad de la luz, se voltean y corren a 1.6 kilómetros por hora, 16 kilómetros, 160, 1.600.000, y voltean y esa partícula de luz siempre estará empujando hacia ustedes a exactamente la misma velocidad. A la velocidad de la luz. Un hombre llamado Albert Einstein empezó a investigarlo en 1915. Dijo, un momento. Mientras más descubría sobre la luz, dijo, un momento. La luz no sigue regla alguna del entendimiento newtoniano del universo. Einstein dijo, un momento. Fundamentalmente dijo que el universo no es estático. Tratándose de luz, no hay A más B. La luz hace lo suyo.
Al entrar en la grandeza del universo, el universo se tuerce, se pandea, se distorsiona, y no importa cuán rápido se alejen de la luz, siempre los perseguirá exactamente la misma velocidad. Como imaginarán, obviamente, su teoría de la relatividad fue una revolución absoluta en la forma en que la gente vio el universo, porque se pensaban que el universo tenía ciertas formas previsibles, predeterminadas de actuar, pero con la luz simplemente no sigue nada de eso. El universo en su grandeza es simplemente extraño. Han encontrado en nuestra galaxia un planeta que corre por nuestra galaxia a 108.000 kilómetros por hora. Al mismo tiempo que corre en nuestra galaxia 108.000 kilómetros por hora, también está rotando a 1.000 kilómetros por hora. Este planeta se llama Tierra, y por eso deben usar cinturón de seguridad. La Tierra tiene un Sol, y quizás debemos decir que el Sol nos tiene a nosotros. La Tierra recibe el 99% de su energía del Sol. El Sol convierte 4 millones de toneladas de energía por segundo. Y en su ciclo de 11 años, esa salida de energía varía menos de 1/10 del 1%. Todo esto a una distancia de 150 millones de kilómetros. 149 millones de kilómetros, no hay vida en el planeta Tierra. 151 millones, no hay vida en el planeta Tierra. La Tierra es distinta a todos los planetas en que la Tierra se inclina en su eje a 23,5 grados. Otros planetas del sistema solar, la Tierra. La pregunta es, ¿por qué la Tierra se inclina? Pues si la Tierra no se inclinara, correría el riesgo de presentar siempre la misma cara, que significa que una parte de la Tierra quedaría viendo siempre al Sol todo el tiempo, mientras que el otro lado nunca vería el Sol. Un lado de la Tierra se pondría más y más caliente hasta que no pudiera mantener la vida, mientras que el otro lado se pondría más frío hasta que no pudiera mantener la vida. Así que la inclinación de 23,5 grados del eje de la Tierra es exacta, para permitir que la esfera azul y verde mantenga la vida. Lo que hace surgir la pregunta, ¿por qué se inclina? Se inclina porque el 40% de la atracción gravitatoria que viene del Sol lo atrae. El otro 60% de esa inclinación viene de la atracción gravitatoria de una pequeña roca que conocemos como Luna. La Luna en esa atracción permite que el planeta Tierra mantenga la vida. Sin Luna no hay vida. Lo que hace surgir la pregunta, ¿cómo conseguimos nuestra Luna? Los científicos creen que nuestra Luna era una especie de meteoro o asteroide que volaba por nuestra galaxia y se atoró en la atracción gravitatoria de la Tierra, haciéndolo el equivalente cosmológico de, bueno, de acuerdo. Pero tengo un lado oscuro, ¿eh? El hidrógeno en el planeta Tierra debe convertir un 7 milésimo de su masa a helio continuamente para que la Tierra pueda mantener la vida. Punto 007. 008, no hay vida en el planeta Tierra. 006, no hay vida en el planeta Tierra. Nuestra atmósfera es 21% de oxígeno, 23% de oxígeno, no hay vida, 2% de oxígeno, no hay vida en el planeta Tierra. El océano, nuestros océanos son 3.4% de sal. Los océanos son 3.4 de sal, que es el porcentaje exacto de sal en el torrente sanguíneo humano. 4% de sal en los océanos en nuestro torrente sanguíneo, no hay vida en el planeta Tierra. 2% de sal en nuestro torrente, no hay vida en el planeta Tierra. Por cierto, esto se llama la ciencia del perfeccionamiento. Y hay cientos y cientos y cientos de estos números increíblemente precisos que cuadran a la vida en el planeta Tierra. Los niveles de carbono, la fuerza gravitacional, la densidad de ciertos minerales y elementos primordiales hace que todo cuadre perfectamente. La metáfora es simplemente esta. Es como si existieran unos botones selectores para crear y mantener la vida en el planeta Tierra. Es como si existieran cientos y cientos y cientos de botones y cada uno de ellos hubiera sido ajustado perfectamente. A este se le ajusta al 11 y
y cada uno de ellos fueron ajustados a la perfección. Cientos de ellos. No es solo que hay cientos y cientos de ellos, y de alguna manera alguien los hubiera ajustado perfectamente. Es la agobiante verdad que si solamente uno de ellos estuviera ligeramente volteado en cualquier dirección, volvería irrelevante la precisión de todos los otros botones. No es solo que hay cientos y cientos de estos botones selectores. Es como que si cambiaran uno solo de ellos, no importaría la precisión de cada uno de los demás. ¡Qué esferita azul y verde tan extraña y misteriosa, a la que llamamos hogar! Se estima que nuestro universo tiene 10 a la 25 potencia en metros de ancho. De nuevo, alguien lo midió. Y se cree que la cosa más pequeña de nuestro universo es una partícula subatómica 10 a la 26 en potencia negativa. Si sacaran un promedio de la estatura de todos los seres humanos que hubieran en el planeta Tierra, ¿cuál sería la estatura promedio de todos los seres humanos? Si tomáramos en cuenta a los bebés, niños pequeños de edad escolar, adultos, encontrarían que la estatura promedio de todos los seres humanos es de aproximadamente 1 metro, siendo los seres humanos el centro en tamaño en el universo. ¿Y tú? Eres fascinante. ¿Cuántos de ustedes pueden verme? Excelente. Es alentador, por no decir más. Sí, tienen la corteza visual en su cerebro conectada a la retina de su ojo. 110 millones de conos y 7 millones de barras. Más de 1 millón de fibras nerviosas funcionando en armonía para que puedan ver cosas. Ustedes tienen más de varios cientos de miles de millones de células, billones de conexiones neuronales. Cada segundo en su cerebro hace 1 millón de cálculos y ninguna de esas células cerebrales es igual. En un periodo de 1 a 2 segundos, tu cuerpo ha producido de 2 a 10 millones de nuevos glóbulos rojos. Tienen 100 millones de glóbulos blancos almacenados solo en la médula espinal. Lo que hace que surja la pregunta, si el cuerpo está produciendo nuevos glóbulos rojos y glóbulos blancos para hacer que tú seas tú, y produciendo esas células a una tasa de cientos de billones cada 2 segundos, ¿cómo sabe tu cuerpo hacer más y más y más de ti, y no de otra persona? Cada uno de esos glóbulos, cientos y cientos de millones de glóbulos, tienen 1.82 metros de ADN enrollados adentro. Es como un mapa. Es un código que le dice a tu cuerpo quién eres y cómo hacer más de ti. Si esos hilos de ADN fueran estirados en su 1,80 metros de longitud y todos los que tienes en tu cuerpo fueran puestos punta con punta, serían 128.000 millones de kilómetros de largo. Irían de la Tierra al Sol y de regreso 400 veces. Tu cuerpo, hasta el centésimo de mil millonésimo de célula, está estructurado para ser tú y nadie más. Pero esas células están hechas de un componente más pequeño, llamado átomo. Si quisieran ver un átomo a simple vista, necesitarían tener una estructura de 1.000 millonésimo de pulgada. Y tendrían una voz increíblemente alta. La Tierra es a una naranja lo que una naranja es a un átomo. Si contáramos el número de átomos en una gota de agua, si fuéramos a contar el número de átomos en una gota de agua, se necesitaría que todas las personas del planeta Tierra contaran un átomo cada segundo en los próximos 20.000 años. Los átomos son pequeños. Gracias, ha sido un placer. Si fueran a dividir un átomo, si tuvieran este tipo de herramientas y descubrieran que en el centro está hecho de neutrones y de protones, descubrirían que girando alrededor del centro muy rápido está lo que llaman electrones. La pregunta es, ¿qué quieres decir con girando? Los electrones orbitan a un átomo varios miles de millones de veces cada segundo. Están muy ocupados. Si tienen 2 átomos unidos, con todos esos electrones orbitando en sus centros, en un determinado segundo entre los 2 átomos unidos habría unos 3.000 millones de choques. Significa lo siguiente.
Tomen una foto de un átomo, tomen una foto del mismo átomo un segundo después, y aunque ese átomo sería en esencia el mismo átomo, habría cambiado drásticamente en ese segundo que pasó. Tomen una foto de un átomo, tomen una foto de un átomo un segundo después, no saben exactamente lo que hará. En la década de 1890, un grupo de científicos al mando de un hombre llamado J.J. Thomson dijo: ¿y si pudiéramos dividir un átomo? ¿Y si pudiéramos inventar algo para hacer átomos? ¿Si pudiéramos dividir un átomo hasta ver de qué está hecho ese átomo? ¿Y si pudiéramos dividirlo hasta llegar a la base de la materia? Si pudiéramos hacer eso, si pudiéramos llegar a lo que hace las cosas, y que hace las cosas y que hace todo, entonces podríamos explicar por qué todo es como es. Así que empezaron a dividir un átomo. Rápidamente descubrieron que un átomo puede ser dividido en una sustancia más pequeña llamada quark. Los átomos están hechos de quarks, pero después descubrieron que se puede dividir un quark, y después descubrieron que la cosa en la que pueden dividir un quark puede ser dividida. Después descubrieron que la cosa en la que pueden dividir esa cosa, que pueden dividir la cosa para hacer un quark, también puede ser dividida. Así que la búsqueda se desvió un poco. Y hasta la fecha dicen que apenas están de acuerdo en que se han identificado al menos 100 partículas subatómicas. Están los mosones, gluones, neuones, leptones, mesones, listas interminables de esas cosas increíblemente pequeñas. ¿Alguna vez habían oído el término físico cuántica? Cuanta simplemente significa paquetes de energía, porque en su centro, esos átomos y esos quarks simplemente son manojos de energía. Al entrar al reino subatómico, las cosas se ponen muy, muy extrañas. Han descubierto que un quark puede estar en un lugar, puede desaparecer, y aparecer en otro lugar sin viajar la distancia intermedia. Han descubierto que un quark es capaz de tener una dualidad simultánea. Han observado quarks, un quark que es capaz de estar en dos lugares distintos al mismo tiempo. En 1949 a un científico se le ocurrió el llamado teorema de Bell, que es uno de mis favoritos. El teorema de Bell fue básicamente este descubrimiento. Puedes tomar un quark, un átomo, y dividirlo a la mitad, y poner la mitad en Nueva York, y puedes poner la otra mitad en San Francisco. Si tomas la mitad del quark que está en Nueva York, y cambias el giro de sus electrones, exactamente al mismo tiempo, la mitad de San Francisco también cambiará el giro de sus electrones. Si han oído hablar del efecto mariposa, esa es básicamente una divulgación del teorema de Bell. En el estado de Nueva York, en 1997, descubrieron un mesón exótico. Y todos sabemos cuán exóticos pueden ser los mesones. Ese mesón apareció una billonésima de segundo y después desapareció. No saben realmente de dónde vino y no saben realmente a dónde fue. Así que tenemos unos físicos increíblemente brillantes de partículas subatómicas cuánticas diciendo cosas como no lo sé. Han descubierto una partícula subatómica llamada leptón, y su consenso general es que los leptones sí existen como partículas subatómicas individuales. El único problema es que solamente se ha podido observar a los leptones en grupos de 2 y de 3. Entonces dijeron, sí entendemos que esto es un solo leptón. El problema es que se encuentran solo en grupos de 2 y de 3. Y el entendimiento newtoniano de causa y efecto simplemente ha sufrido con la física cuántica.
Porque si tomamos una foto de un átomo y tomamos una foto del mismo átomo un segundo después, no saben qué es lo que va a ser. La suposición siempre era que había un elemento de previsibilidad en los cimientos del universo. Pero el problema es que los físicos cuánticos simplemente dicen, cuando uno llega a la cosa más pequeña, que hace la otra cosa, que hace la otra cosa, que hace la otra cosa, básicamente el universo en su centro es impredecible. Lo mejor que hemos podido descubrir es que el universo en su centro es una especie de relación de energía. Hay físicos brillantes, estudiosos y respetados que dicen, lo único que descubrimos es que el universo en su centro está hecho de cierto tipo de energía relacional que simplemente no podemos controlar. Algunos de ellos han empezado a usar palabras como personalidad. Y que esta energía que mantiene todo unido, que hizo que todo existiera, y de alguna manera mantiene todo en existencia, que da la vida a todo y que simplemente tiene una mente propia, no podemos conquistarla ni ponerla en una caja. Simplemente está más allá de lo que podemos entender. Los físicos de partículas subatómicas cuánticas empiezan a parecerse a los poetas judíos del Oriente. Durante años ha habido una disparidad porque están aquellos que intentan explicar lo extraño de la grandeza del universo, mi lenguaje técnico-científico, lo extraño de la grandeza del universo, y hay otros al nivel cuántico hablando de lo extraño de la pequeñez. Pero estas dos formas de explicar por qué las cosas se ponen tan extrañas cuando son tan grandes y por qué son tan inexplicables cuando son tan pequeñas, fundamentalmente ha sido de dos modos distintos. Ha habido una búsqueda durante años de la llamada teoría unificada. Hay maneras de explicar por qué el universo, ya sea que vayas de un lado o del otro lado, es extraño e impredecible y se inclina, y la luz hace todo tipo de cosas. ¿Hay alguna manera de explicarlo todo? Y llegó un grupo que ha dicho, la manera de explicarlo es que el componente básico de la realidad son las pequeñas cuerdas. A estos se les conoce como los teóricos de cuerdas. Y ellos presentaron al mundo la llamada teoría de cuerdas. Y uno inmediatamente dice, un momento, ¿qué quiere decir con pequeño? Fundamentalmente están diciendo que el universo es a la Tierra lo que la Tierra es a un átomo. El universo es mayor que la Tierra, de la misma forma que la Tierra es mayor que un átomo, de la misma forma que un átomo es mayor que una de esas cuerdas. Tremendo. Y ellos dicen, el verdadero problema no es la grandeza ni que esté afuera, ni la pequeñez y que esté adentro. El verdadero problema son las múltiples dimensiones de la realidad. Para que nuestras mentes piensen en las dimensiones, este es un rectángulo y este es un círculo. El círculo nunca será un rectángulo y el rectángulo nunca será un círculo. Esta pizarra en la que estoy escribiendo tiene una superficie bidimensional, tiene altura y tiene anchura. Y por lo tanto, siendo bidimensional, ese rectángulo nunca será un círculo. Y este círculo nunca será un rectángulo. Si me preguntan cuál es cuál, ¿es uno o el otro? ¿O es un círculo o es un rectángulo? Ahora, vayamos de 2 dimensiones a 3 dimensiones. Agreguemos una dimensión. Este rotulador de un lado es un rectángulo, sin embargo, si uno lo ve por la punta, es un círculo. En 2 dimensiones, o es un rectángulo o es un círculo. Uno agrega una dimensión y de repente lo que era una cosa o la otra, que se excluye una de la otra, se convierte en ambos. La pregunta, ¿es un rectángulo o un círculo en 3 dimensiones? Sí. ¿Cuánta sangre se ha derramado y cuánto oxígeno se ha desperdiciado discutiendo si es esto o aquello? Cuando quizás a veces la respuesta es sí. Piensen solamente en la religión. ¿Es fe o es ciencia? Sí. O piensen, ¿predestinación o libre albedrío? Y el de un lado tiene una lista de versículos de la Biblia y el del otro lado tiene su lista de versículos y quizá el buen Dios, quien hizo todo, dijo, miren, les di el truco del rotulador.
Sí. Y tienen al grupo del círculo que dice, vamos, únete a los círculos, al afectuoso abrazo universal. Y los rectángulos dicen, tenemos ángulos derechos, tenemos 4 veces más derechos que tú, pero tú estás en peligro de convertirte en un cuadrado. Si lo que necesitamos son más líneas rectas, no tanto amor, lo que necesitamos son más líneas rectas. Pero amigo, no te puedes fumar un rectángulo. Quizás a veces el buen Dios, quien hizo todo, solo dice, sí. En 1800, un director inglés llamado Edwin Abbott propuso una tierra de personas atrapadas en 2 dimensiones. ¿Y si hubiera una tierra con personas que no tuvieran 3 dimensiones como nosotros y estuvieran atrapados en 2 dimensiones? Él la llamó a esa tierra, tierra plana. ¿Qué podríamos aprender como iluminados de tercera dimensión si fuéramos a pasar tiempo observando a aquellos atrapados en 2 dimensiones? Si vivieran en 2 dimensiones, ¿cómo experimentarían algo que tuviera 3 dimensiones? ¿Qué si estuvieran atrapados en tierra plana y solo tuvieran altura y anchura? Y se encontraran con un objeto tridimensional. ¿Qué si mi anillo pasara por su mundo bidimensional? ¿Qué pasaría si un anillo tridimensional pasara por ese mundo plano bidimensional? Si este anillo pudiera pasar por esta pizarra, ¿cómo lo verían ellos? Supongo que al empezar, al tocar sería un punto, y después un punto se convertiría en una línea, y después se convertiría en 2 líneas, y cuando el anillo estuviera a mitad del camino, aparecerían como 2 líneas distintas, y si continuara, las líneas volverían a unirse. Luego un punto y desaparecerían. ¿No es así? Porque hablan todo el tiempo de esto con sus amigos. Van a un restaurante, se sientan y dicen, estuve pensando el otro día, servilleta, anillo. ¿Cómo explicarían esos 2 tipos lo que acaban de ver? ¿Qué harían los 2 si eso sucediera? ¿Viste eso? Fue un poco raro, ¿no? ¿Qué fue eso? No sé. ¿Qué viste? Vi un punto, se convirtió en línea, después se convirtió en 2 líneas, las líneas se alejaron más, después volvieron a unirse, una línea y punto, y después desapareció. Lo sé. Pero creo que fue algo más. ¿Qué quieres decir? Creo que pudo haber sido un anillo. ¿A qué te refieres? Me pareció que tenía un elemento cómico de Monty Python. ¿Un anillo? Vaya. ¿Un anillo? Sí, creo que el punto, línea, punto, creo que eso fue otra cosa. ¿Has visto un anillo alguna vez? No. ¿Has visto la foto de un anillo alguna vez? No. ¿Has tocado un anillo? No. ¿Has estado en Anillolandia? No, para nada. Solamente fue punto, línea. Es todo lo que necesita. Línea, punto, y desapareció. Eso fue todo. No sé yo. ¿Tenés alguna evidencia? No. ¿Alguna prueba? No. ¿Alguna foto? No. ¿Algo que puedas probar? No. Seguramente este hombre comenzaría a hablar con estos términos. No sé, lo presiento, siento, confío, creo, tengo fe. Y la experiencia del anillo revela, en realidad, 2 cosmovisiones muy diferentes. Esa persona de inmediato cambia a la tierra plana es lo único que tenemos, es lo que podemos demostrar, es lo único que conocemos, es lo único que podemos documentar, y por lo tanto es la única evidencia empírica que tenemos. La persona se convierte en el llamado reduccionista. Lo único que fue punto, línea, punto, y desapareció. Y pueden discutir persuasivamente, porque esa persona no tiene evidencias tangibles. Su punto de vista es básicamente, es todo lo que hay, no hay más. No sean tan raros. Y esa persona se queda en la posición incómoda de quizás estar totalmente convencido de que eso fue un anillo. Y sin embargo solo pueden hablar de posibilidades y pistas y sentidos y sensaciones y quizás hasta usar palabras como fe. ¿Y qué si yo, Rob, y toda mi tercera dimensión, qué tal si decidiera molestarlos y llegara y dejara mi mano aquí? ¿Y qué si uno dijera, ¿sientes algo raro? No. No sé, amigo, creo que Rob está cerca.
Siento la presencia abrumadora de Rob. Y ese podría estar diciendo, ¿de qué hablas? Podría tener mi mano así de cerca y él diría, ¿de qué hablas? Estás loco, estás diciendo tonterías. Tienes que olvidarte de esas supersticiones imaginarias. Y el otro diría, no, 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 creo que Rob está cerca. ¿Y qué si realmente quisiera molestarlos y les clavara la mano en su mundo? Mis dedos son de diferentes tamaños y de diferentes grosor. Mis dedos aparecerían en momentos diferentes y producirían círculos. Y esos círculos serían de diferentes circunferencias y diámetros. Así que él podría decir, ¿viste eso? Sí, creo que esos 5 círculos están relacionados. ¿Qué? Vinieron diferentes veces. Son de distintos tamaños. No, no. Creo que fue la mano de Rob. Y una vez más, la persona con el punto de vista reduccionista dice, vinieron en distintas veces, son de diferente tamaño. Tienes que dejar esas tonterías supersticiosas. Solo tienes un par de anillos y círculos que no tienen ninguna relación uno con el otro. Y el otro parece que ha perdido la cabeza, pero en realidad tienen toda la razón. Sus experiencias con objetos tridimensionales expondrían cosmovisiones completamente distintas y el que parecería estar loco tendría toda la razón. Y el que parecería sumamente lógico calculó y sopesó toda la evidencia, se perdería toda una nueva realidad dentro de esta. En la Tierra plana también se corre un riesgo, porque hay límites en la Tierra plana. Hay quienes dicen que las cosas son simplemente así, no hay otro mundo, no hay mayor ley, no hay un mejor propósito, tenemos a Tierra plana, es todo lo que tenemos. Y habrá otros que seguirán insistiendo que hay más, hay algo más allá, hay otra cosa, y tendrán un conflicto mayor. La historia de la humanidad es la de las almas iluminadas. Una y otra vez, quienes insistieron que esto no es todo lo que hay, y otros que han invertido gran poder en mantener que esto es todo lo que hay, y a la larga han dañado a muchísimos. Si revisan la crucifixión de Jesús, ¿qué es? El mundo fue gobernado por un imperio que dijo, así funciona esto. El imperio romano es Dios, reverencia al emperador. El imperio es todopoderoso. Y llegó un extraño rabino judío a predicar el reino de Dios. ¿Cuál es el conflicto esencial de la historia de Jesús? Alguien que simplemente mira a los agentes de tierra plana y dice, hay más, hay más. Ustedes y yo estamos atrapados en el tiempo. No podemos ir a la derecha en el tiempo, no podemos ir a la izquierda en el tiempo, no podemos subir en el tiempo ni bajar en el tiempo. Ustedes y yo estamos atrapados en el tiempo lineal hacia adelante. Solo podemos ir hacia adelante, no podemos regresar en el tiempo. Por lo tanto, uno nace, paga impuestos, ve al equipo de su país perder la Copa Mundial y muere. Ustedes y yo solo podemos avanzar en el tiempo. Izquierda, derecha, arriba, abajo, adelante. No podemos regresar en el tiempo. El tiempo es de una dimensión, pero no podemos regresar. Y básicamente perdemos el tiempo pasado. Nosotros estamos atrapados en una media dimensión de tiempo. El tiempo para nosotros solo avanza en una dirección. ¿Y qué si hubiera un ser que no estuviera atrapado en una dimensión de tiempo? ¿Qué pasaría si hubiera un ser con una conciencia bidimensional del tiempo? ¿Qué pasaría si hubiera un ser que tuviera una conciencia tridimensional del tiempo? Nosotros tenemos una conciencia tridimensional del espacio. ¿Qué pasaría si hubiera un ser que tuviera conciencia del espacio en el tiempo, como nosotros lo tenemos del espacio? ¿Qué pasaría si hubiera un ser que viera este rotulador? Este rotulador va a representar la vida de todos nosotros. Nacemos, pagamos impuestos, morimos. Esta es la vida de ustedes. Esta es mi vida. ¿Qué si hubiera un ser que tuviera una conciencia tridimensional del tiempo? Podría hacer esto al ver nuestras vidas. ¿Podrían hacer esto? ¿Podrían hacer esto? Este ser diría, no tengo idea de lo que hará después. No, quizás solo diría, sí.
No estarían limitados en ninguna de las formas en que ustedes y yo estamos limitados. Incluso usarían frases como en el principio, antes del tiempo, a lo que aquellos atrapados en una media dimensión responderían: esto no me está ayudando nada. Al momento de ese versículo, el Génesis surgió entre un grupo de personas que vivían en una cultura en la que la gente pensaba que los dioses y diosas estaban atrapados en el tiempo como los humanos. Los dioses y diosas nacían, se empezaban a enfermar, así que les construían grandes pirámides, ponían sus cosas ahí y morían. Y sus hijos e hijas llegan y gobiernan, y después los siguientes gobernantes. Ellos entendían que los dioses y diosas estaban atrapados en media dimensión de tiempo como nosotros. Es cuando Dios apareció ante un pastor llamado Moisés y dijo: Moisés, quiero que liberes a mi pueblo, porque Dios se dedica a la liberación. Y Dios le dice al pastor Moisés: Moisés, quiero que liberes a mi gente. Y Moisés era un hombre muy práctico y dijo: bien, pero necesito un nombre. ¿Puedes decirme cómo te llamas? Y Dios le dice este nombre a Moisés: solo diles: ¿mi nombre? Solo diles: yo soy. A lo que Moisés respondió: eso aclara todo. Sí, no hay nada confuso. Siempre que haya 10 rabinos, hay 20 opiniones de lo que el nombre significa. Unos dicen que el nombre significa siempre he sido, soy, siempre seré. Otros dicen: eso es muy difícil. El nombre es la pura esencia. Soy la existencia pura. Algunos dicen que el nombre es una forma de decir para Dios: no estoy atrapado en el tiempo, como todos los dioses y diosas que conocen. Estoy fuera de eso, simplemente soy. La existencia en la forma más pura y primaria. La dimensión increíble de esta historia es que Dios, que está fuera del tiempo, ese Dios que es espíritu, se creía que todos los dioses y diosas tenían molde y forma. Teníamos estatuas, esculturas, tótem, para poder entender al Dios. El Dios o diosa siempre, al momento que surgió este versículo, tenía un molde o forma. Este Dios es espíritu. Incluso este Dios dice, o Moisés les dice: recuerden cuando encuentren a este Dios no tiene molde ni forma. Este Dios, una y otra vez, es un Dios que va más allá del tiempo y más allá del espacio. Este Dios es espíritu. No puede ser contenido en lo físico, no hay molde o forma. Estas son ideas nuevas en la historia de la humanidad. Nadie había sugerido un Dios que no estaba atrapado en el tiempo, un Dios que no puede ser limitado en un espacio físico. En la historia de las ideas o la evolución de la religión, nadie siquiera había empezado a hablar de Dios en ese modo. Lo asombroso del versículo de la creación no es solo que este Dios está fuera del tiempo y del espacio, sino que Dios elige actuar dentro de la historia de la humanidad. Ese Dios elige actuar en formas tangibles, y ese acto es el crear. Un Dios que no tiene fin, es infinito, y está más allá, que no tiene límites, imagen, molde o forma. Elige actuar específicamente en la historia de la humanidad, por medio de la creación. Y en Génesis 2, otra versión de la creación, ese Dios sopla al polvo y hace gente. Al otro lado del espectro está el reino del espíritu, sin molde, forma ni físico. Hay un reino en Génesis 1 de lo físico: luz, oscuridad, cielo, agua, tierra, mar. Y después, en la tierra nacen los árboles, y los árboles dan frutos, y los frutos tienen semillas. En Génesis 1 hay una dimensión de este Dios como espíritu. Este Dios no tiene fisicalidad, y al mismo tiempo hay un universo físico al que se le está dando vida. Y cada cosa en el versículo es más complicada que la cosa anterior. Luz y oscuridad, cielo y agua. ¿Puedes agarrar el agua? Tierra y mar, polvo. Uno puede agarrar el polvo. Un árbol es más complicado y más avanzado, más detallado, más preciso que las piedras. Y la fruta es más complicada, de mayor diseño que los árboles. Pero las semillas pueden caer al suelo y producir otros árboles. Quizás esto les sirva de ayuda. ¿Frisbee? ¿O iPod? Ahora. Alguien dijo:
En este versículo, cada cosa que fue creada fue más avanzada y compleja de lo que le seguía. Va cada vez aumentando, con más arreglos, más diseños, más creatividad. Y uno tiene una semilla, y una semilla es importante porque un árbol puede producir fruta, y después la semilla tiene la habilidad de reproducirse. Después de las semillas están los animales. Después Dios crea al hombre. Cada cosa más avanzada que la anterior. Dios crea al hombre y dice, creo que puedo hacer algo más avanzado. ¿Acaso no está presente el sector femenino en el auditorio? Y ella en inglés será llamada woman, porque cuando el hombre la vio por primera vez dijo, wow, man. Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo, no sabrá qué ponerse. En realidad, esto es fascinante. En Génesis 2, la creación de la mujer viene después de nombrar a los animales, que es como, ¿cuál es el punto? Al hombre se le pide nombrar los animales, y nada tiene una fuerza correspondiente. Así que Dios hizo a la mujer como una fuerza correspondiente. Sí hay un día una escena que habría sido fenomenal. ¿Qué tal cuando se les puso los nombres a los animales? Eso habría sido fenomenal. Imagino a Dios, al personaje de Dios, Adán, oye Adán, o quizás solamente oye, porque no había nadie más allí. Bien, este es el trato. Este es el trato. Vamos a traer a estos animales uno por uno, más tarde de dos en dos, y los vamos a traer, y tú les pondrás el nombre que quieras. ¿Se imagina a Adán diciendo, bien, hipopótamo? Imaginen a Dios diciendo, sí, está bien, hipopótamo. Hay un ángel con una base de datos. ¿Cómo quieres que lo escriba? Como tú quieras. Traen al siguiente y Adán le empieza a agarrar la mano. Esto es fácil. Ornitorrinco. Dios está que no lo puede creer. Y los ángeles acá diciendo, ¿en serio? ¿De dónde sacaste este tipo? ¿Sabes? Podría empezar de nuevo. Se me atoró algo en la sandalia y la tomé y la soplé y... Pero Dios quiere apoyarlo. ¿En serio, Adán? ¿Tú eres el hombre? No, en serio. Lo eres. Eres el hombre. Un par de días después, Adán está muy cansado. Ya pensó en todo lo posible. Está muy cansado. No queda ni una creatividad. Una más, una más. Sé que puedes hacerla. Sí, puedo hacer una más. Perro. Un momento, ¿perro? Así se dice mi nombre al revés en inglés. Uno más. ¿En serio? Sí, uno más. Está bien, de acuerdo. No sé. Gato. ¿Gato? Un momento. Yo no hice estos. Qué curioso. Seas quien seas. En fin. Sí. Este versículo está proponiendo cosas que nadie había propuesto. Es una idea nueva en la historia humana. Todo en la historia de la creación cabe en una de dos categorías. O es totalmente físico, piedras, polvo, árboles, semillas, agua. O es totalmente físico o es espiritual. Es espíritu. Es yo soy. Es acción. Es inmaterial
o material. Es físico o inmaterial. Todo en la creación es uno o lo otro. Un árbol tiene fisicalidad, pero no espíritu. Yo soy ese espíritu sin fisicalidad. La fruta, físico, no espíritu. Espíritu, espíritu, pero sin físico. Todo es una cosa o la otra. Ángeles, espíritu sin físico. Cielo, agua, fisicalidad sin espíritu. Y después en la historia de la creación, el ser humano es físico, polvo, y sin embargo, se sopla en él espíritu. No hay nada en todo el reino creado que sea totalmente espíritu y totalmente físico. ¿Un ser humano es espiritual o físico? La respuesta, por supuesto, sí. Esto tiene implicaciones muy serias de cómo ustedes y yo entendemos lo que significa ser humano. Usted está aquí. Quizás hayan oído a alguien decir, no me gustan las cosas espirituales. ¿Eres un ser humano? Sí, demasiado tarde. La cuestión no es si eres un ser espiritual o si tienes espiritualidad. La cuestión es si tus ojos están abiertos y estás consciente de ello. No puedes negar lo básico en ti como ser humano. En hebreo no hay una palabra para espiritual. Si le hubieras dicho a Jesús, Jesús, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Qué? ¿A qué te refieres? Porque etiquetar una zona como espiritual es etiquetar otras como no espirituales. Es totalmente ajeno al mundo de las Escrituras. Es totalmente ajeno a la cosmovisión de Jesús. Se supone que tú eres una fusión de dos reinos. Y un ser humano ocupa un lugar totalmente único en todo el universo. Cómo manejan su dinero, cómo manejan las relaciones, la sexualidad, el perdón, la reconciliación, el negocio, la escuela, el trabajo, el juego, todo lo que hacemos como ser humano integrado, 100% físico, 100% espiritual. Los primeros cristianos captaron la idea enseguida. Hagas lo que hagas en palabra o acción, hazlo en el nombre de Jesucristo. ¿Qué estaban diciendo? Cada acto es un acto espiritual. Se trata de si estás o no consciente de las implicaciones de lo que estás haciendo. Ahora, esto tiene serias implicaciones de cómo entendemos lo que significa ser parte de la Iglesia, porque es posible que en las instituciones religiosas e iglesias trabajen contra una espiritualidad holística integrada. Lo que podría suceder sutilmente es que enfatizamos ciertas cosas y en el proceso no enfatizamos otras cosas. Lo que puede pasar tan sutilmente es que la gente empiece a ver a Dios viviendo en determinado lugar, a veces solamente es con cierta persona o cierto grupo de personas, a veces en edificios, a veces es una hora en cierto día de la semana. Y lo que pasa tan sutilmente es que se entiende que Dios está ahí. Y obviamente ocurre algo impactante cuando la gente se reúne para adorar y perseguir, buscar a ese Dios verdadero. Pero lo que puede suceder sutilmente es que Dios está ahí, y si Dios está ahí, puede parecer que Dios está cada vez menos aquí. Pero nosotros somos una fusión de estos dos reinos. Somos ambos. Y quizá de una manera más bíblica, para entender qué es una comunidad o una iglesia, es un grupo de personas que están unidas para seguir a Dios. Obviamente están aprendiendo a ver a Dios uno en el otro, y Dios está fuertemente presente en medio de ellos, pero son personas a quienes se les ha dado ojos para ver a Dios a donde vayan. ¿Qué les dijo Jesús a sus primeros seguidores? Lo que hayas hecho por el más humilde de ellos, lo has hecho por mí. ¿Qué intenta enseñar? Está intentando enseñar a vivir de tal manera que en cada interacción que tengan, estarán conscientes de que Dios está presente en esa interacción. Lo que está enseñando que toda la vida se basa en lo divino. La cuestión es si nuestros ojos están lo suficientemente abiertos para verlo.
Este versículo de la creación que empieza con las Escrituras tiene a Dios creando y después a Dios descansando. Y hay algo fascinante que ocurre a la mitad del versículo. A veces los poetas hebreos trabajan en la llamada forma chiástica, lo que significa que escondían o colocaban el significado del versículo en el centro. Si fuéramos a ver en el medio, hay 7 días y entonces el cuarto día es el medio. El cuarto día nos cuentan que hay sol, luna y estrellas. ¿Qué tiene que ver esto con el significado del versículo? La explicación para el sol, luna y estrellas es que Dios hizo el sol, la luna y las estrellas para marcar los días, los años y las estaciones. Estaciones es una palabra enorme en la Biblia. Es básico para la vida de alguien que sigue a Dios. Era básico para el mundo de Jesús. Para quien estuviera leyendo este versículo, la palabra estaciones puesta en el centro habría resaltado. En especial porque el versículo empieza con Dios creando y termina con Dios descansando. ¿Por qué son las estaciones importantes? Las estaciones hacen referencia a 2 cosas. La primera, las estaciones es una referencia al sábado. ¿Quién es uno de los grupos originales de este versículo? Un grupo de hebreos que había sido esclavos en Egipto. ¿Cómo era la vida de Egipto? En Egipto trabajaban 7 días a la semana haciendo ladrillos. Tenían que cumplir con ciertas cantidades de ladrillos, ladrillo, 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 a diario, todo el día ladrillos. En Egipto, uno valía según la cantidad de ladrillos que lograra. Uno valía la cantidad que producía. Así era la vida en Egipto. Dios rescata a estas personas de la vida de Egipto y ahora intenta enseñarles lo que significa ser un ser humano, no un ser que trabaja. Dios intenta enseñarle a esta gente lo que significa ser humano. Tú no eres una máquina. Y en Egipto ellos valían por lo que producían. Y Dios intenta enseñarles a estas personas, uno no vale lo que uno produce. Tu valor no viene de los ladrillos. Tú vales porque eres hijo rescatado y salvado del Dios verdadero. ¿Y qué dice Dios? Cada 7 días trabaja 6 días para tomarte un día y no trabajar. Descansa, reflexiona, juega, lo que alimente tu alma. Tómate un día en la semana para recordar que no eres una máquina. Las estaciones en primer lugar son una referencia al sábado, la necesidad de un ritmo de crear y descansar. La segunda, esto no fue suficiente. En las Escrituras no es cada 6 días y después tomate un día en sábado. Descansa, juega, canta, baila lo que alimente tu alma. Pero había 7 fiestas importantes en el año donde Dios dijo, juega, te divertirás. Y así, 7 veces al año hubo esas fiestas enormes. La fiesta del Sukkot en otoño realmente es de 8 días, cantando, bailando, con bebidas para adultos y demás. Las estaciones, los sábados y las 7 festividades eran básicamente la forma de Dios de decir, tráigame un DJ. Hubo en la cultura de esta época varias otras historias de la creación. La historia básica de la creación, que fue popular entre las masas cuando surgió el versículo del Génesis, enseñaba que el mundo ocurrió debido al conflicto. Aún sobrevive, pueden ir a la biblioteca e investigarlo. Básicamente, la creencia fue que el mundo ocurrió porque este Dios estaba enojado con este otro Dios, y este Dios estaba celoso de este, similar a las luchas de las telenovelas, pero en el cielo. Y hubo una pelea aquí y un triángulo de amor acá, y de ese conflicto nació la tierra. La creencia entre la mayoría de la gente de la época de Génesis 1 era que la tierra ocurrió porque este Dios estaba enojado con este, y de su conflicto y batalla tenemos el mundo que conocemos. Este versículo llega a escena y es similar en muchas formas a esos versículos. Habla de tierra y mares y polvo, y creando y dando forma, y habla de muchos de los mismos elementos, y sin embargo hace afirmaciones muy diferentes. Este versículo, que surge de la misma cultura, dice, no estamos aquí debido al conflicto de dioses. Estamos aquí porque este Dios verdadero existe en cierto tipo de comunidad afectuosa, muy entregada y generosa. Este Dios está lleno de alegría, de belleza y de creatividad.
Es como si este Dios no pudiera evitar crear. Este Dios empieza creando cosas y después este Dios se halaga a sí mismo. Como, hombre, esto es bueno. A este Dios le gusta tanto hacer cosas, que hace cosas y hace cosas y hace cosas. Le encanta hacer cosas. A este Dios le encanta hacer cosas que puedan crear otras cosas. Este Dios hace gente a semejanza de Dios y les dice, ahora tú cuídalo y comparte mi alegría. Este versículo fue totalmente radical en la historia humana, porque dijo, no estamos aquí por el conflicto, estamos aquí por alegría. Somos el resultado de la creatividad divina que dijo, no puedo evitar dar y extender lo que tengo a más. Y puesto en el principio de este versículo está la palabra estaciones. Dios crea, Dios descansa y en la mitad está estaciones. Haz lo mismo. Crea, pero tómate tiempo para disfrutar lo que has creado. Hace un par de años me di cuenta de un hábito que tenían mis hijos cuando decían mi nombre. Y eran muy jóvenes entonces. Ellos decían, papá, papá, papá. Yo les decía, ¿son tartamudos? ¿Cuál es el problema? Me di cuenta de que el papá, papá empezó a molestarme. Y un día estábamos jugando, creo que Lego o algo así, y estábamos en el piso y oí, papá, papá, papá. Y me di cuenta en el segundo papá, y estuve ahí por completo hasta el tercer papá. Y me di cuenta en ese momento que había estado jugando con ellos, pero había estado en otra parte con mi mente. Pensando en una reunión, pensando en lo que tenía que hacer, pensando en los emails, pensando en las llamadas que haría cuando acabara con ellos. Y me di cuenta que estaba con ellos, pero en realidad estaba en otro lado. Y me di cuenta que mis hijos estaban acostumbrados a que estuviera ahí, pero en realidad con la cabeza en otro lado. Y con el tiempo se habían dado cuenta de que necesitaban 3 intentos para que papá estuviera ahí. En Éxodo capítulo 24, Dios le dice a Moisés, Moisés, ven a la montaña y quédate aquí. Y los rabinos destacan que la traducción literal de la palabra quedarse es la palabra ishak. Esto significa estar. Así que el versículo, la orden literal es Moisés, sube a la montaña y cuando llegues a la montaña, quédate arriba de la montaña. Algo que parece ser de la escuela de la redundancia. ¿Ya entendí? Si estoy arriba de la montaña, estoy arriba. Ahí es donde estoy. Y el rabino dice, no. Esta orden es brillante. Dios entiende la naturaleza humana. Dios entiende que Moisés gastará mucha energía subiendo a la cima de la montaña. Y cuando llegue a la cima de la montaña, de inmediato empezará a pensar y a planear cuánto tardará en bajar. Y en el proceso jamás estará presente en la cima de la montaña. Y se lo perderá. ¿Por qué este versículo de la creación tiene este estribillo? Noche, día, noche, día. Un sábado judío empieza la noche del viernes. Pasa la noche y pasa el sábado y termina en la puesta del sol del sábado. Así que un día va de noche a día, de la oscuridad a la luz. Y dicen que se debe a que el día es una imagen física del viaje en el que Dios nos tiene a todos, yendo de la oscuridad a la luz, yendo de la ignorancia a la conciencia, yendo del error a la verdad. ¿Tiene el escritor este estribillo? Noche, día, noche, día, noche, día, que es una forma de decir, despierta, entra a la luz. ¿Está el escritor diciendo esto? En medio de la creación hay tanto por hacer, hay mucho que lograr, hay mucho que construir, mucho que administrar, muchos correos que responder, muchas llamadas que contestar, mucho que crear, mucho que manejar, mucho que ordenar, hay mucho por hacer. Tengan cuidado que en su manejo, en su creación, al ordenar, tengan cuidado de que en medio de la creación no los consuma tanto su trabajo, que terminen creando todo el tiempo y no pasen tiempo descansando. Y en el proceso pierdan algo.
Y para este primer público quizás se encuentren en otro tipo de Egipto. Está el escritor diciendo, no se conviertan en máquina, tan enfrascados en lo que hacen, que pierdan la alegría, el asombro, el sobrecogimiento de ser un ser humano en medio de todo este mundo que Dios ha creado. He aprendido que lo que buscas encuentras. Si quieres ser cínico, hay mucho por qué ser cínico. Si quieres ser escéptico, hay mucho por qué ser escéptico. Si quieres ser pesimista, hay mucho para ser pesimista. Lo que busques, encontrarás. Pero el Salmo 14 dice, un tonto dice en su corazón, no hay Dios. Eso es fascinante, porque tú y yo diríamos, alguien que rechace lo divino es una persona que ha tomado una decisión intelectual, ha medido las columnas, ha pesado las evidencias y no hay Dios. Pero el Salmo dice, no, alguien que rechaza a Dios, dice que no existe Dios, es alguien que ha tomado una decisión de corazón. El salmista dice, al final esa no es una decisión intelectual, es una postura del corazón. Pueden ver el gran mundo misterioso que Dios ha creado. Pueden ver la luz y cómo hace todo tipo de cosas raras. Se inclina, se distorsiona. Pueden ver cómo el universo no es estático, cómo hay cientos y cientos de botones selectores que están perfectamente calibrados para dejar que esta esferita produzca vida. Pueden ver la pequeñez del universo con todos los quarks. Pueden ver esas cositas raras que son intermedias en la creación y que tienen personalidad. Los teóricos de cuerdas ahora dicen que creen que pueden demostrar al menos 11 dimensiones de la realidad. El otro día escuché que ahora dicen que creen que hay un 12avo, un 13avo. Los teóricos de cuerda dicen que al menos hay 11 dimensiones de la realidad. Podemos ver eso y decir, caramba, hasta los científicos dicen que debe haber más. No, de alguna manera resolverán. O alguien como Bill Gates lo va a descifrar. Y de ahí en adelante estará todo arreglado. Y pueden ver todo esto y decir, no está pasando nada más. Sí, espíritu, soplar, todo eso es inventado por la gente religiosa para soportar el dolor de la vida. Puedes ver todo eso y decir, no hay nada más, no está pasando nada más. Es un montón de cosas. O puedes elegir ver la maravilla y la belleza y asombrarte. Puedes ver los quarks, puedes ver las dimensiones, la luz, los fotones, puedes ver las estrellas, los botones selectores y decir, caramba, es increíble, es sorprendente. Puedes elegir con la postura de tu corazón, adorar, estar lleno de maravilla y asombro, creer que no solo aquí estamos por un motivo, que se está contando una gran historia y cada uno son parte de ello. Lo que busques, lo encontrarás. Un amigo mío estaba en Malawi, África, y había habido una terrible hambruna y la gente no había comido. Y él estaba ahí trabajando con varias agencias para que les llevaran comida. Hicieron una gran celebración cuando llevaron la comida y la gente que no había comido empezó a comer. Pudieron comer por primera vez. Y mi amigo dijo, si quieres ver una celebración, ve a comer a la gente que tiene hambre. Dijo que era increíble. Cantaban, bailaban, vivían el momento, ya podían comer. Y dijo, pusieron una tienda de campaña, un toldo a la mitad del campo. Durante la celebración oyeron un ruido increíble como el de un torbellino y salieron del toldo y vieron a un costado y ahí dirigiéndose hacia el claro estaba un tornado. Él dijo, nos quedamos parados mirando el tornado venir hacia nosotros, como ustedes. Dijo, el tornado fue hacia el borde del claro, se detuvo, dio la vuelta al perímetro del claro y siguió en la dirección en que originalmente se dirigía. Él dijo, estaban parados mirándolo, cuando un hombre del pueblo corrió hacia ellos y les dijo, ¿lo ven? Esta celebración es tan fabulosa que hasta los espíritus han venido a presenciarlo. Lo que buscan, encontrarán. Lo que estamos buscando y lo que ustedes están buscando y lo que yo estoy buscando está aquí. No está en la montaña, no está en el mar. Lo que estamos buscando está aquí. La realidad que Jesús vino a anunciar, por la que murió y por la que resucitó, que llamó el reino de Dios. Podríamos decir la realidad de Dios o el estilo de Dios.
Esta realidad, dijo Jesús, está aquí, es ahora. Está entre nosotros, está sobre nosotros. Jesús nunca dijo que estuviera en otro lado. Dijo cosas como, miren las flores. ¿Han observado a las aves últimamente? Observen en sus conversaciones con el más humilde de ellos. Podrían encontrar a Dios aquí. Él vino básicamente para expresar por nosotros una espiritualidad holística e integrada. De que todo lo que estamos buscando no está allá. No está allí atrás, no está allí abajo. Está aquí. La cuestión es si tus ojos están abiertos para verlo. Vayan con calma para no perderse nada. Que los ojos de su corazón sean iluminados, que estén totalmente presentes aquí mismo, ahora mismo. Que vengan a ver que la realidad de Dios está cerca, entre nosotros, sobre nosotros, cerca, aquí. Y que puedan ver que todo es espiritual. Gracias.